Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordan McCarthy y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy volvemos con DDF porque hace mucho tiempo que no tenemos DDF. Bueno, hoy continuamos con la saga de videos en donde hablamos de qué equipo es el más grande de cada década. Ya repasamos desde los años 30 a los años 60, por lo que hoy vamos con la mejor década del cine norteamericano, o sea, los años 70. Bueno, sin más que decir, empecemos con esto. Pero primero recordemos los criterios a evaluar: los títulos profesionales, los goleadores y los subcampeones de la liga, y por supuesto el rendimiento internacional. Ok, comencemos con este video. 1970. El campeonato chileno de 1970 fue disputado por 18 equipos: Unión Española, Universidad Católica, Colo-Colo, Universidad de Chile, O'Higgins de Rancagua, Palestino, Audax Italiano, Magallanes, Deportes Concepción, Green Cross Temuco, Huachipato, Deportes La Serena, Everton de Viña del Mar, Antofagasta Portuario, Lota Schwager, Rangers de Talca, Santiago Wanderers y Unión La Calera, el cual fue disputado en muchas fases. Una fase separada: por un lado tenemos al torneo metropolitano y por el otro al nacional provincial. Después de estos dos torneos se mezclaron y se hicieron dos torneos. Y se hicieron dos torneos más, dividiendo en zona 1 y en zona 2, para los cuales los mejores clasificaban a la fase final, que también fue una liguilla en donde Colo-Colo y Unión Española empataron, por lo que se fueron a una final de definición, en donde Colo-Colo se impuso sobre los hispanos y así levantó su 10º título del campeonato nacional. El goleador del torneo fue Osvaldo Castro de Deportes Concepción con 36 goles, mientras que el descendido fue Palestino. Cabe recordar que la Copa Chile no se ha disputado desde 1962, pero por otro lado se disputó la segunda y última edición de la Copa Francisco Candelori, que enfrentaba al respectivo mejor equipo de la primera fase de campeonato nacional de la región metropolitana y el de la tabla de la provincial. Los equipos a disputar ese torneo fueron Unión Española y Deportes Concepción, quien se coronó campeón de esta copa, levantando así su primer título profesional. Por otro lado, en el ámbito internacional, tenemos que los representantes de Chile en la Copa Libertadores fueron Universidad de Chile y Rangers de Talca. Rangers cayó en la primera fase de grupos y por su parte la U pasó como segundo grupo a la siguiente fase, en donde en un minigrupo con Nacional de Uruguay se logró imponer y clasificar a la semifinal, en donde cayó ante Peñarol de Uruguay con un global de 2-1. Finalmente Estudiantes de La Plata se alzó como campeón de esta cita internacional. 1971. En 1971 el campeonato nacional dejó de complicarse tanto la vida, porque obviamente se hicieron como 3 para que al final se decida por una final de definición, entonces ya era innecesario tantos partidos. Bueno, volvió el formato de todos contra todos. El ascendido fue Unión San Felipe, quien además fue el primero de la tabla y el primer equipo chileno en salir campeón de la B y campeón de la primera división de forma consecutiva, pues en la tabla de posiciones fue el primero, así levantando su primer campeonato nacional, mientras que Universidad de Chile se quedó con el segundo puesto. El goleador del torneo fue Eladio Zárate de Universidad de Chile con 25 goles, mientras que el descendido fue Audax Italiano. Por otro lado, en el ámbito internacional tenemos que los representantes de Chile en la Copa Libertadores fueron Colo-Colo y Unión Española. Colo-Colo cayó en fase de grupos y Unión Española logró pasar la primera fase como puntero de grupo, pero cayó en la semifinal, quedando último de grupo en la semifinal, pues los mejores de los grupos disputaban la final. En esta edición el campeón fue Nacional de Uruguay. 1972. En el campeonato nacional de 1972 el ascendido fue Naval de Talcahuano. El primero de la tabla fue Colo-Colo con 52 puntos, así alcanzando su 11º título de campeonato nacional, mientras que el segundo fue Unión Española con 49 puntos. Por otro lado, el goleador del torneo fue Fernando Espinosa de Magallanes con 25 goles, mientras que el descendido fue Everton de Viña del Mar. Por otro lado, en el ámbito internacional, los representantes de Chile fueron Unión San Felipe y Universidad de Chile, quienes cayeron en la fase de grupos de la Copa. En 1973, en el campeonato nacional de 1973, el ascendido fue Palestino, mientras que el primero de la tabla fue Unión Española con 55 puntos, así alcanzando su tercer título de campeonato nacional, mientras que el segundo de la tabla fue Colo-Colo. El goleador de este campeonato fue Guillermo Yavar, de Unión Española con 21 goles. Por otro lado, el descendido fue Universidad Católica. Por otro lado, en el ámbito internacional, los representantes de Chile fueron Colo-Colo y Unión Española. Unión Española cayó en la fase de grupos, mientras que Colo-Colo clasificó a la siguiente ronda como primero de grupo, mientras que en la semifinal Colo-Colo ganó el grupo y disputó la gran final contra Independiente de Avellaneda. La ida en Argentina terminó 1-1, la vuelta la empataron a 0, mientras que el partido de desempate, el Rey de Copas se impuso 2-1, así levantando su cuarto título de la Copa Libertadores. Y por cierto, si quieres más detalles de esta sospechosa final, mira mi video donde repasamos todas las finales de los equipos chilenos en Copa Libertadores. 1974. En 1974 el ascendido fue Deportes Aviación, y el primero de tabla fue nada más ni nada menos que Huachipato con 54 puntos, así alcanzando su primer título de campeonato nacional, dejando el segundo lugar a Palestino. El goleador del torneo fue Julio Crisóstof de Colo-Colo, mientras que los descendidos fueron Unión La Calera y Unión San Felipe. Por otro lado, este año volvió la Copa Chile en un formato de fase de grupos. En este formato el campeón fue Colo-Colo, quien derrotó a Santiago Wanderers en la final, así alcanzando su segundo título de Copa Chile. Por otro lado, en la Copa Libertadores tenemos que los representantes de Chile fueron Unión Española y Colo-Colo, quienes cayeron en la fase de grupos. En 1975, en el campeonato nacional
Nacional de 1975, los ascendidos fueron Santiago Morning y Everton de Viña del Mar, mientras que el primero de la tabla fue Unión Española, así alcanzando su cuarto título de campeonato nacional, dejando en un segundo lugar a Deportes Concepción. El goleador de ese torneo fue Víctor Pizarro, de Santiago Morning, con 27 goles, mientras que los descendidos fueron O'Higgins de Rancagua y Magallanes. Por otro lado, la Copa Chile cambió de formato y se empezó a jugar a modo clasificación directa. En este formato el campeón fue Palestino, quien derrotó a Lota Schwager en la final, así alcanzando su primer título de la Copa Chile. Por otro lado, en la Copa Libertadores los representantes de Chile fueron Huachipato y Unión Española. Huachipato quedó segundo de la fase de grupos, quedando eliminado, mientras que Unión Española ganó ese mismo grupo y clasificó a la siguiente fase. En la segunda fase de grupos, o semifinales, como se le puede decir, la Unión Española se impuso como primero y clasificó a la final del torneo contra Independiente de Avellaneda, el rey de copas. La ida la ganó el conjunto chileno 1-0, mientras que la vuelta la perdieron 3-1 en Argentina. Y como en estos tiempos las finales se disputaban por puntos y no por la diferencia de gol, se fueron a un partido de desempate, en donde Unión Española cayó 2-0. Así Independiente de Avellaneda se alzó con su sexta Copa Libertadores, dejando en segundo lugar al conjunto hispano. 1976. En 1976 los ascendidos fueron Universidad Católica y Deportes Ovalle. Por otro lado, en la tabla de posiciones, Unión Española y Everton empataron en el primer lugar, ambos con 53 puntos, por lo que se fueron a una final de definición, en donde Everton se alzó como campeón, levantando así su tercer título de campeonato nacional. El goleador fue Oscar Fabiani de Palestino con 23 goles, mientras que los descendidos fueron Naval y Deportes La Serena. Por alguna razón, la Copa Chile no se disputó este año. Por otro lado, la Copa Libertadores tenemos que Unión Española y Palestino fueron los representantes de Chile y ambos cayeron en la fase de grupos. 1970. Los ascendidos fueron Audax Italiano y O'Higgins de Rancagua. El primero de la tabla fue nuevamente Unión Española con 51 puntos, así alcanzando su quinto título del campeonato nacional, superando a Universidad Católica y Magallanes en campeonatos nacionales. El subcampeón fue Everton de Viña del Mar. El goleador de este torneo fue Oscar Fabiani de Palestino, nuevamente, ahora con 34 goles, mientras que los descendidos fueron Deportes Ovalle y Regional de Antofagasta. En la Copa Chile nuevamente volvieron los grupos, en donde solo el primero clasificaba a la fase de eliminación directa, en donde la final la ganó Palestino, puesto que se impuso ante Unión Española. Así Palestino alcanzó su segunda Copa Chile. En la Copa Libertadores los representantes de Chile fueron Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile, quienes nuevamente cayeron en la fase de grupos. En 1978 los ascendidos fueron Cobreloa y Coquimbo Unido. El primero de la tabla fue Palestino con 53 puntos, así alcanzando su segundo título del campeonato nacional, mientras que el subcampeón fue Cobreloa. El goleador fue Oscar Fabiani de Palestino con 35 tantos, y los descendidos fueron Huachipato y Rangers de Talca. La Copa Chile no se disputó este año. En la Copa Libertadores, los representantes de Chile fueron Unión Española y Palestino, quienes cayeron en la fase de grupos. 1979. En 1979 los ascendidos fueron Naval de Talcahuano y Santiago Wanderers. El primero de la tabla de posiciones fue Colo-Colo con 55 puntos, alcanzando así su 12º título del campeonato nacional, mientras que el segundo lugar fue para Cobreloa. El goleador fue el Chino Caselli con 20 goles. Y los descendidos fueron Santiago Morning y Ñublense. En la Copa Chile, por otro lado, la ganó Universidad de Chile, quien se impuso en la final contra Colo-Colo. En la Copa Libertadores, los representantes chilenos fueron Palestino y O'Higgins de Rancagua, en donde O'Higgins cayó en la fase de grupos y Palestino logró clasificar a la semifinal, ganando ese mismo grupo. Lamentablemente cayó eliminado en la semifinal, quedando último de grupo. Y si les interesa, Olimpia fue quien ganó esa Libertadores. Bueno, ya es momento de resumir y comparar a los equipos. Ya hemos repasado la década de los 70 y antes de dar a los tres mejores, me gustaría destacar a los equipos como Everton, Huachipato, Deportes Concepción, Unión San Felipe, Universidad de Chile y Cobreloa, quienes mantuvieron buen rendimiento en esta década. Pero bueno, ahora pasemos con el podio. Para mí el tercer lugar de la década yo personalmente se lo doy a Palestino de Don Elías Figueroa, con un título del campeonato nacional, 2 Copa Chile, un subcampeonato y 3 goleadores del campeonato nacional, aunque solamente fue un jugador, y este fue Oscar Fabiani, además de haber llegado a una semifinal de Copa Libertadores. Bueno, ya pasando con el primer y el segundo, fácilmente se pueden intercambiar el primer y el segundo lugar, pero para mí el segundo lugar fue para Colo-Colo, con 3 títulos de campeonato nacional, una Copa Chile, 2 goleadores del campeonato nacional, como lo fueron el Chino Caselli y Julio Crisosto, además de haber llegado a una final de la Copa Libertadores. Ya pasando por el primer lugar, se lo damos a Unión Española porque encuentro yo que fue más regular en esta década, con 3 títulos de campeonato nacional, 3 subcampeonatos de liga, un goleador como lo fue Guillermo Yavar, mientras que en el ámbito internacional la Unión fue el más constante, puesto que alcanzó una semifinal y logró llegar a una final de Copa Libertadores. Y eso fue todo por hoy. Si tienes una opinión distinta, te invito a decírmela en los comentarios, siempre con respeto. Y si no, está bien, no importa, yo entiendo. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Jordan Pacalsi y nos vemos la próxima. Adiós.